Estamos de regreso y ahí queremos saludar al periodista y arquitecto Lolo Echeverría, al periodista Martín Pallares, y ya estará en contacto con nosotros también Santiago Basabe, catedrático universitario. A los tres, gracias por acompañarnos. Lo que les queremos invitar es hacer un análisis frente a la segunda vuelta. Está Santiago también. Bienvenido, Santiago. Buenos días. Frente a la segunda vuelta, ¿cómo se van a reorientar, ¿no? Ese 32% irá en busca de lo que le falta, más, yo diría, ese 67, 68% tendrá que, y bueno, sería el 47 en realidad, si damos el 20 ya al señor Lasso, que repetiría. ¿Cómo se van a alinear estas fuerzas? Lo que sí queda claro, y habíamos conversado esta mañana en el anterior panel, que ya hay unas dos posiciones claramente definidas, o sea, ya de los 16 ya pasamos a esto mayor. Martín escribió un artículo que dice hay el sector del correísmo que está de regreso o que por lo menos está haciendo guiños para ver si les reciben nuevamente, o a lo mejor nunca se fueron y jugaron un rol en este propio gobierno de Alianza País. Lolo, bienvenido, buenos días. ¿Cuál podría ser un acercamiento a estas ideas? Buenos días, Lolo. Buenos días, Francisco. Un saludo para Santiago y para Martín, y también para la audiencia. Bueno, para la segunda vuelta electoral me parece a mí que hay dos tendencias que compiten: el populismo de izquierda y el liberalismo de derecha. Y ellos tienen que considerar que un 70, vamos, un 40, un 50% del electorado no se adhirió a ellos, y ese electorado es el que deben conquistar. Para conquistar ese electorado tienen que hacer cambios, me parece a mí, en el contenido y en la estrategia. Esta primera vuelta ha dado también un mensaje muy importante a los finalistas. Y el mensaje es que hay un grupo de los electores que busca una tendencia más centrista, que no está ni en la izquierda ni en la derecha, sino que busca un centro. Si los candidatos finalistas son capaces de leer ese mensaje de los electores, entonces cambiarán su propuesta. El populismo de izquierda tiene que explicar en qué difiere de lo que conocemos del populismo, que ha gobernado desde hace 14 años y que nos ha traído toda clase de males. No hay para qué enumerarlos, todos los conocemos, todos los males que nos trajo en lo político y en lo económico. Y esto es lo que tiene que convencer a los electores, porque los que votaron como vota el fanático, sin consideraciones, haga lo que haga, diga lo que diga, se adhieren a su candidato. Pero los otros no se adhirieron, votaron por otros candidatos, y a esos son los que hay que conquistar. Tanto en la izquierda como en la derecha tienen que hacer cambios muy profundos. En la derecha, por ejemplo, tienen que cambiar la propuesta para hacer una propuesta para todos, una propuesta que incluya, por cierto, la generación, la creación de riqueza. Pero eso tiene que ir junto con la posibilidad cierta, eficaz, de distribución de la riqueza. Porque un electorado resentido, tanto con el uno como con el otro candidato, tienen que tener razones muy sólidas para cambiar su voto y para adherir a otro candidato. En estas condiciones me parece a mí que veremos si es que los candidatos son capaces de cambiar o no, o son prisioneros de la ideología, de las campañas, de las propuestas que ya hicieron, y también de los estrategas. Si es que se liberan de eso y hacen cambios más o menos profundos, entonces hay posibilidades de que conquisten a la mayoría del electorado en la segunda vuelta.
Claro, ahí al saludar nuevamente a Martín Pallares, Martín, esto de salir y de conquistar entonces ya con dos modelos definidos, nos plantea una cosa, que el segundo candidato que podría, entre comillas, podría crecer más por estas posibilidades, pero claro, si es que se va populismo de izquierda y liberalismo de derecha y uno dice, ninguno va a querer sumarse a uno a otro, ya no votaron por ellos y ahí queda la izquierda democrática y Pachacute. ¿Cuánto esta izquierda democrática que sorprendió con su candidato, sorprendió en tema de votación, le daba lo mismo a quien presentaba, si era el científico o el señor Herbas, pero salieron con el señor Herbas con un discurso distinto, como dice Lolo, y ahí están. ¿Qué podrá hacer? Dependerá de ellos, de como partido, como idea, el voto que tuvieron, ese 16%, o el 20% del señor Pérez responderá a Vargas de Isa, responderá al señor Pérez. ¿Cómo observas estas posibilidades, Martín? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días. Buenos días, Lolo, Santiago. Mira, a mí me da la impresión de que es muy difícil encasillar esos electorados. Yo coincido con Lolo que hubo una búsqueda de un centro. Yo creo que un importante sector del electorado quiso buscar un poco las raíces políticas que han habido en este país desde que se inauguró la democracia, ¿no es cierto?, el último periodo democrático. Y me parece que sobre todo en ciertos sectores de la sierra eso fue muy evidente. El volver a estos patrones de la izquierda democrática y la democracia popular. El electorado es un electorado joven que yo creo que también ya está cansado de tanta polarización entre correístas y no correístas y anticorreístas. Entonces creo que gran parte de ese electorado de Herbas responde a esa tendencia. Es gente que se agotó, se saturó de alguna forma del choque entre esas otras dos fuerzas y estuvieron buscando como un centro. Ahora, ¿a dónde se va a ir ese electorado? Yo creo que es difícil saber. Yo creo que todo dependerá de cómo orienten o reorienten los candidatos. Me da la impresión de que si bien Arauz tiene una ventaja considerable, ¿no es cierto?, de parte de una posición muy aventajada sobre Lasso, me parece, sin embargo, que Lasso tiene un mayor margen de movimiento, es menos prisionero, aunque sí lo es menos prisionero de un modelo histórico que es el correísmo. El otro día yo le vi al candidato Arauz cuando le preguntaron sobre el tema del aborto, y me sorprendió ver cuán prisionero está de su historia, de la historia de su proyecto, ¿no? Entonces dijo que no quiso hablar del tema y dijo que eso está en la Constitución. Y fue una manera de evadir la pregunta. Yo no sé hasta qué punto eso puede defraudar a mucha gente que estaba buscando nuevos mensajes, nuevas orientaciones, ¿no es cierto?, y que votaron por Herbas y que votaron por Yacu. Lasso también es prisionero de estas cosas. Él es prisionero de una historia personal, digamos, pero me parece que se ha estado moviendo con mayor inteligencia en estos temas. Se está abriendo un poco más. Le cuesta al electorado creerle también, pero me parece que sí, que él tiene un mayor posibilidad de juego en esos sectores. En todo caso, Francisco, yo creo que cualquiera de los dos candidatos, yo creo que, y sobre todo Lasso, tendrá que sorprendernos con alguna propuesta, con alguna actitud, con algún gesto muy renovador, muy fuera de la caja, para que pueda encajar, pueda hacer sintonía con esos sectores que estuvieron con Herbas y con Yacu Pérez. Claro, al saludar a Santiago Basabe. Santiago, bienvenido, buenos días. Bueno, este es el marco entonces en el que se va a desenvolver
Tú últimamente escribías algunos temas en los que hacías notar la fortaleza del correísmo y lo que la gente pensaba, las carreteras, los hospitales también tenían su peso. Pero claro, la votación, y algunos dicen, esas encuestas que antes habían y te decían que más del 60% no votarían nunca por un modelo como el del Correa nuevamente. Entonces sí, se ratificó el voto duro, digamos, entonces sí hay un 32% que quiere volver a eso, pero más del 60% parece que busca, y como han dicho Lolo y Martín, una especie de centro y que deberá recoger entonces el otro candidato o a lo mejor el mismo. Pero ves que la izquierda democrática podrá tener alguna incidencia como partido que dice les vamos a dejar en libertad, y algunos dicen, bueno, es que no pueden hacer otra cosa, sino porque no son votos de militancia ni cosas por el estilo. Pero en el caso de Yacu Pérez, en medio de esa confrontación y de no aprender a manejar el éxito, porque hay que reconocer que ha tenido un éxito electoral, no podrán conducir tampoco a ese electorado. Santiago, bienvenido, buenos días. Hola Francisco, buen día, buenos días Martín, Lolo y a la audiencia. Es que tienes varias preguntas. Sí, sí, Voy a sí. empezar por la de la idea. A mí no me parece, en primer lugar, que uno pueda decir que este es el resurgimiento de la izquierda democrática. Yeah. Porque hay varias cosas ahí que se pueden apuntar como hechos que son objetivos reales y que no resisten ningún tipo de cuestionamiento, me parece. El primero es el candidato a la presidencia. El señor Hervas entra de candidato a la presidencia casi al momento mismo en que se cierra el proceso de inscripción. La izquierda democrática tuvo otro precandidato hasta horas antes y apareció al final el señor Hervas. Por tanto, Hervas no es ni un afiliado, ni es un líder del partido, ni es alguien que cohesiona a la izquierda democrática. En segundo lugar, la izquierda democrática es un partido que hasta la elección de hace un par de semanas era un partido inexistente, prácticamente. Tenía un asambleísta, la señora Vilma Andrade, tenía un prefecto de 24 prefectos provinciales, el prefecto del Carchi, presidente del partido, y muy pocas alcaldías en el plano seccional. Entonces, yo creo que pensar en el resurgimiento de la izquierda democrática o que el voto de Hervas sea un voto de la izquierda democrática es al menos prematuro. Habrá que ver al menos 2 elecciones posteriores a ver cómo es el comportamiento de la idea. Entonces, dicho esto, me da la impresión a mí que el voto de Hervas fundamentalmente es un voto de rechazo tanto al señor Arauz como también al señor Lasso. El que no está de acuerdo, no le interesaba ninguna de las dos opciones, optó por esta tercera opción y en alguna medida por la de Yacu Pérez. Entonces ahí el punto es, esta gente, este 15% del señor Hervas, pensando solo en él, en la segunda vuelta va a tener que decidir por alguno de los dos que no le gustan, ni Lasso ni Arauz. Y ahí me da la impresión que si tú haces un análisis de corte socioeconómico de la votación, las posibilidades de Arauz son mayores. Por ejemplo, solo para que tengamos nuevamente pensando en datos, si tú ves Guayas, la circunscripción 4 de Guayas, por ejemplo, ¿no? Que es donde están los cantones pequeños, que son los de cantones con más depresión en términos económicos fundamentalmente. La victoria de Arauz es aplastante, gana con el 50% en Guayas, en el bastión del Partido Social Cristiano, en una población prioritariamente de estratos socioeconómicos deprimidos. Entonces, creo que la gran pregunta aquí es, ¿la gente más pobre le va a votar a Arauz o le va a votar a Lasso? Ahí me parece que se resuelve. O toma la provincia de Pichincha, la ciudad de Quito y Turubamba, por ejemplo. En Turubamba, casi 28% es de Arauz. Y los otros dos que vienen abajo con una votación muy cercana es tanto el propio Hervas como Yacu Pérez. Entonces, nuevamente creo que la gran pregunta es, ¿estas personas girarán de forma más fácil a Lasso o girarán de forma más fácil a Arauz? Y ahí tendrá que ver lo que uno y otro proponga. Pero me parece que ahí el punto de fondo no está solo en proponer, pues, sino en que la gente te crea. Si es que vos fuiste hincha del Barcelona toda la vida y ahora pareces a decir que eres hincha del Emelec, la gente se te ha de reír en la cara más que nada.
¿no es cierto? Claro, porque Entonces, soy del auto. en el caso, no quería decir, pero Sí, bueno, sí, sí. ya dijiste vos mismo, ya dijiste, bueno, cada cual tiene libertad para Sí, hacer de claro, del y equipo está que bien. quiera. Bueno, Sí. entonces yo creo que ahí hay un ejercicio de fina política que se debe hacer de cara a la segunda vuelta, y me parece que tomar la opción de que como Herbas hizo TikToks y le fue bien, entonces yo también voy a hacer el TikTok y me va a ir muy bien, es pensar de forma muy liviana y muy, Claro, muy el tema superficial es a que la también política. otros hicieron TikTok y no les fue ni bien ni mal, les fue pésimo. O sea, no, el TikTok ayuda Ya, a poner ahí en escena y en bueno, discusión, ¿no? Pero entonces, Lolo, bueno, esta posibilidad de que alguien se pueda adherir más dependiendo del tema, como ha planteado Santiago, es que se vendieron más los defensores de los pobres y esta izquierda populista tiene estas opciones, pero la gente comienza a reflexionar sobre temas como la dolarización. Y algunos decían ayer, oigan, pero es que no se olviden que la dolarización también a lo mejor les resulta no atractiva a los sectores que no tienen, pues, que no tienen trabajo, que no tienen ingresos permanentes. Eh, pero ahí hay entonces esta dicotomía nuevamente de ricos y pobres y a dónde adhieren más. Es más fácil para el populismo. Entonces, Lolo. No necesariamente, Francisco. Está claro que son dos candidatos que tienen un nivel de rechazo muy alto. Tanto el de izquierda como el de derecha tienen niveles de rechazo por lo que representan y por los antecedentes de sus partidos. De manera que romper ese techo bajo que tienen no es fácil y puede ocurrir cualquier cosa. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice Santiago. Depende, claro, de las propuestas que hagan y la credibilidad de esas propuestas. Sin embargo, me parece a mí que eh, cuando se examina el mensaje que da el electorado en la primera vuelta, se ve que lo que está es buscando nuevas opciones, nuevas posibilidades a las cuales adherirse. Es obvio que ya se adhirieron a los candidatos ese electorado duro, ese electorado que no piensa, que se adhiere emocionalmente. El problema es que el resto del electorado es un electorado que actúa con resentimiento, actúa negativamente, vota más en contra de algo o de alguien que a favor de algo o de alguien. Y es que tampoco ha habido propuestas así muy claras de los candidatos. En la primera vuelta podemos, digamos, achacar al hecho de que había 16 candidatos. En la segunda vuelta, la propuesta es más importante, porque solo tenemos dos propuestas. Es más fácil entonces comparar la una con la otra. Es más fácil también captar en su totalidad la propuesta. Y en esas condiciones, entonces, el electorado que anda buscando algo nuevo va a ver si es que encuentra a qué adherirse. Me parece a mí que tanto el uno como el otro candidato, si no hacen los cambios adecuados, entonces les va a derrotar la historia. Y en ese sentido, la historia más pesada es la de Arauz, porque tenemos a la vista la herencia económica, las consecuencias de la persecución a los líderes sindicales, populares, al periodismo, a los medios de comunicación, etcétera. Entonces, esto es una historia más pesada en ese sentido. Es más difícil a los que no quisieron adherirse a él que ahora se adhieran a él. Y todavía no creo que sea cuestión de pobreza o de riqueza, sí es un problema de resentimiento. Y eso Entonces, tiene un peso, ¿no? un personaje como Correa, por ejemplo, viene a presentarse como el gran vengador. Uh-huh. Pero también ocurre que en tiempo de crisis la gente busca algo seguro, algo que asirse. En ese sentido, si es que el candidato de derecha cambia su propuesta
hazte una cosa sólida y es capaz de explicarlo con credibilidad, entonces puede tener una magnífica oportunidad a pesar de las cifras, ¿no? Y el sector de Pachacútec, Lolo, ¿tú ves que puede responder en medio de esta implosión que tienen? ¿Puede responder de alguna manera a lo que digan sus dirigentes o también ahí va a haber una votación que no necesariamente es de Pachacútec también, como decíamos, de la izquierda democrática, sino que también adhirieron por otras causas al señor doctor Pérez? Sí, yo creo que ese electorado se va a dividir. Hay por lo menos tres sectores claramente visibles, ¿no? En la CONAIE, el sector revoltoso que sigue a los líderes revoltosos, Issa y Vargas, que quiere mantener esa política del resentimiento, esa política de la protesta. Ellos nunca concibieron un proyecto nacional para todos. El sector que sigue a Pérez, que logró despegarse de los indígenas y sobre todo de este liderazgo de Issa y de Vargas, que además no les respaldaron. Exactamente, no respaldaron porque chocan. Y lo que consiguió Pérez fue un electorado pobre, urbano, un electorado joven, un electorado ecologista, y este es un electorado que queda suelto, que se decepcionó con la reacción final de Pérez y que buscará entonces otro candidato. Y todavía hay un tercer segmento que es el sector de los indígenas que, digamos, han seguido a Pérez y que más separados o apartados del sector más convulsivo de los indígenas y resentido con Correa por la persecución que hizo de sus líderes, más fácilmente pueden adherirse a Lasso que a Arauz. Claro, Martín, entonces ahí las posibilidades son, digamos, están abiertas para los dos, y si Santiago llega a tener razón, tendría más posibilidades y mayor credibilidad le da él a Arauz. Yo diría, claro, se puede, y después de un rato vamos a poner algo de lo que dice su mentor, el que crea al señor Arauz, ¿no? Estas divisiones internas en la CONAIE, en Pachacútec como tal, los sectores urbanos de Pachacútec van a decidir también, y a ellos no les fue bien con Correa. Ese sector que dice Lolo que sí está resentido con Correa porque no solo que no respondió, sino que los maltrató. ¿Pesarán en esto o pesará más bien una visión en donde ellos puedan pensar en tener nuevamente un rol estratégico, político, donde crecer, Martín? A ver, yo creo que, que el electorado de Yacu Pérez está en este momento sin rumbo. Sin candidato. Es que yo creo que tanto Arauz como Lasso representan un poco las antítesis de lo que es ese electorado, ¿no? Yo le veo muy difícil cómo captar si no existe alguna o alguna propuesta que sacuda las cosas, o si no hay algún hecho de aquí hasta abril que mueva, porque yo creo que estas cosas es tan difícil, Francisco, tan difícil encasillar. Este país puede ser uno ahora y puede ser un país distinto en 3 semanas si es que pasa algo. Mira, el tema, por ejemplo, del electorado de Yacu Pérez. Vimos estaba convocado para el día lunes un paro indígena por el tema del supuesto fraude. La convocatoria sin el concurso de los líderes de la CONAIE fue casi nulo. Fue un fracaso el paro del lunes, ¿no es cierto? Entonces, pensar que todo el electorado, como tú decías, que todo el electorado es indígena del Yacu Pérez, también creo que es un error. Hay un inmenso porcentaje de población urbana, mestiza, de jóvenes que tienen causas como
como el ambientalismo, ¿no es cierto? Para todo ese electorado yo veo que esto es una encrucijada muy, muy incómoda, ¿no es cierto? Porque Arauz representa el autoritarismo de Correa, el extractivismo de Correa, Lasso representa esa derecha, esa derecha muy poco simpática, muy, muy reaccionaria a las nuevas tendencias. Entonces, yo veo que ahí ese electorado es como un diablo en botella que no sabe para dónde tomar. Yo creo que lo que digan los líderes tampoco va a pesar mucho, lo que diga Yacu por quién votar o no votar también, yo creo que no va a influir tanto. Peor en el caso de Hervas, yo creo que Hervas no, y en eso coincido con Santiago, Hervas no es un líder orgánico que mande sobre una estructura partidista. Yo creo que esa estructura, entonces no creo que una opinión de él o una recomendación de él a su electorado pueda influir. Yo me declaro, sinceramente me declaro como incapaz de leer lo que está ocurriendo. Me parece que es sumamente complejo. Coincido con Lolo, los dos candidatos tienen unas resistencias inmensas y está en la capacidad de ellos romper con esas resistencias, ¿no? Mire, por ejemplo, se habla sobre el tema del TikTok, que ahora meterse en TikTok no va a funcionar. Puede ser que no funcione, pero cuando salió el señor Hervas en TikTok, todos los analistas decían que eso era un absurdo, que era ridículo. Capaz no era. Bueno, lo mismo cuando empezó a aparecer Manuela Pic en TikTok. Exacto, Yacu Pérez en TikTok también nos parecía poco auténtico, ¿no es cierto? Y nos parecía escandaloso, no escandaloso, pero nos parecía incómodo que esté apareciendo Manuela Pic solo en TikTok. Y capaz y funcionó. Claro, le puso en la discusión, le puso en escena, incluso para debatir, y ahí esa gente salió a defender nada menos que el TikTok. Yo quería, antes de pasar, don Santiago, estas cosas como las que hace lo más duro del correísmo, o sea, Correa, que es el mentor, dice esto, ¿pesará estas cosas? Pagarán su culpa a los traidores. Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, la prensa corrupta, los banqueros, las cámaras empresariales y todo el espectro político. Bueno, ahí todos los otros, o sea, los que no están en ese 32%. Santiago, ¿pesará esto o a la gente a lo mejor, como dice, hay un voto de resentimiento, les lleva a decir, sí, vamos a vengarnos con el señor economista Correa? Y ahí vamos a caerles a todos estos que menciona. ¿Pesan o no estas cosas tanto como el TikTok, Santiago? Yo creo que el TikTok es útil. Yo no estoy opuesto al TikTok, pero el tema es que si es que yo hago el TikTok primero, soy un innovador, puedo irrumpir en la política, pero si luego me copias tú ya no es lo mismo. Ese es el punto. Ese es mi objeción. Anulas entonces el tema del TikTok. Pues. O sea, me ya parece no te que sirve, se anula. Me parece que la estrategia de la gente que está detrás del señor Lasso es trivializar el tema de la política. Pero fíjate, Santiago, perdón la interrupción, fíjate que el hermano del señor Lasso sale a decir, oigan, no le hagan caso al TikTok, se ve que le hacían caso. Los zapatos rojos, no hablemos del feriado bancario. Y claro, ya todos le han dicho lo que pensamos de un hermano así, pero sigue empezando, Santiago. Bueno, son opiniones y puntos de vista. Claro. A mí me da la impresión de que me da la impresión que la estrategia asumida por los nuevos conductores del señor Lasso es trivializar la política. Es nuevamente llevar, como lo hicieron en otros países, a decir a la gente no le importa la política, no hay que hablarle de eso, hay que relajar las cosas, hay que hablar de cualquier otra cosa. Y la gente, como yo decía en un editorial, no sabrá de economía, no sabrá de finanzas públicas, pero no es torpe.
La gente no es torpe, la gente se da cuenta de las cosas. Y yo creo que la votación de la primera vuelta da cuenta de eso precisamente. Y la votación del señor Hervas y la votación del señor Yacu Pérez en buena medida, me parece que están siendo una voz de rechazo frente a las dos opciones electorales, como había dicho. Pero claro, ahora tienen que votar por alguno de los dos, no les toca de otra. Habrá algún grupo de personas que dirá, yo no votaría jamás por Arauz y jamás votaría por Lasso, así que voy a votar nulo. Y tal vez la posibilidad del nulo pueda ir incrementándose un poquito más. Desde luego que sí. Pero el punto es, ¿cuál de los dos genera menos resistencias en la gran masa de votación? Sí, si es que tú revisas tus redes sociales, yo reviso mis redes sociales, evidentemente el tema de los derechos civiles, de los derechos políticos, de la libertad de prensa, que es fundamental y decisiva para la democracia, cala y profundamente. Pero no estoy seguro si ahí está la mayor parte del electorado. A mí me parece que el peor error que tienen los candidatos en general es hacer una campaña en función de la oposición a Rafael Correa. Porque cuando las campañas son en oposición a Rafael Correa, quien más se beneficia es Arauz, precisamente. Porque es innegable que la popularidad que mantiene el señor Correa aún es muy alta. Y la gente, el razonamiento que plantea ahora, más allá de que no sea un razonamiento profundo ni demasiado estilizado, es, ahora y antes estuve mejor con Correa. Claro, la gente no valora que ahora hubo pandemia, no valora el profunda crisis económica en la que nos dejó, el endeudamiento. No, la gente dice, antes yo estaba mejor. Y si le están criticando al presidente con el que yo estaba mejor, bueno, voy a votar por ese candidato. Entonces, yo creo que si es que la posibilidad de Lasso está en la segunda vuelta, que yo creo que puede ganar, es difícil que lo haga, me parece que la tiene más complicada que el señor Arauz, no digo que no pueda ganar, pero me parece que es más difícil. El hecho de enfrentar o confrontar versus Correa a su candidatura, yo tengo la impresión de que no le dará los mejores resultados. Claro, entonces, Lolo, las estrategias deberían ser a lo mejor prescindir de las dos cosas que ustedes han dicho, de las representaciones de base, sino ir en busca de un país viable. Y ese país viable gobierne quién, pero que nos conduzca hacia el respeto, hacia la democracia, recuperarla totalmente si es posible y comenzar a caminarla para construirla. Esa visión, entonces, Lolo, tiene que venir con un planteamiento de país que recoja todos los sentimientos y cómo eliminar estos resentimientos y estas cosas que generan los dos candidatos. O sea, cómo hacer una agenda mínima común si entre los dos están tan distantes y son la mitad de los ecuatorianos, Lolo. Todos los políticos son fascinados por el cambio, predican el cambio, pero es muy difícil cambiar para ellos. Es muy difícil cambiar porque son prisioneros de su ideología, de sus estrategas, de sus conexiones, de sus financieros, etc. Entonces, una cosa es predicar el cambio, otra cosa es la posibilidad real de hacerlo. Y por lo que hemos examinado, el problema es que hay un electorado suelto que muy difícilmente va a encontrar facilidad para endosar a uno de los dos. Y en esas condiciones es la propuesta nueva que puedan hacer la que puede resultar decisiva. ¿Cuál de los dos está más capacitado, es más susceptible al cambio? En mi opinión, la derecha. Porque la izquierda tiene una serie de trabas increíbles para cambiar, para variar. Primero, porque está vigilado, como águila vigilante está Correa, porque ya sufrió con Lenín Moreno lo que él llama una traición. Y entonces cualquier desvío puede parecer como un anuncio de una nueva traición. Eso le paraliza con toda seguridad a Arauz. También hay una izquierda latinoamericana muy vigilante, que apoya mucho, que tiene una estrategia común y que también apadrina
las propuestas de la izquierda y de su candidato, en este caso Arauz, y es difícil liberarse de eso. Y también está este electorado resentido que busca un vengador y que entonces le resulta muy difícil aliviar esa propuesta para hacer una propuesta que sea más nacional, más incluyente, más para todos. Así que las dificultades, o mejor dicho, la prisión de Arauz es más estrecha. Yo le veo con ganas de liberarse y con más facilidad de liberarse a Lasso, pero él también tiene vigilancia, él también tiene presiones muy fuertes, para él también es difícil, y tiene también otras presiones religiosas, qué sé yo, económicas, pero me parece que más fácilmente puede liberarse. Y yo pongo en esta capacidad de proponer algo diferente, nuevo, sólido, simple, la posibilidad de conquistar a ese electorado que en este momento está suelto. Entonces, sí es posible que en esta segunda vuelta, a diferencia de la primera, el mensaje, el contenido del mensaje sea lo más importante, porque ya las estrategias electorales ya no van a surtir efecto. Ya cumplieron su rol y ya no pueden entonces, porque no se pueden repetir. Ciertas cosas producen una sola vez su efecto, como en el caso del TikTok, pero eso no se repite. Entonces tiene que haber nuevos argumentos, nuevas estrategias, pero más que nada un nuevo mensaje, Francisco. Claro, ahí, Martín, ¿pesará esto de la corrupción, esto de todo lo que ha pasado en estos 14 años, frente a lo que suelen decir ellos, pero fíjese en un poquito más atrás de los 14 años? ¿Cómo enfrentar entonces, Martín, una campaña desde la ciudadanía? ¿Cómo leerles a los candidatos para saber que aquí hay un Ecuador posible y que no de vamos a ganarles para someter a unos y los otros para vengarnos de los otros? Eso parece que entonces el mensaje, como ustedes han dicho, del electorado es no, esto no queremos, este es un país que sí es viable, pero con otras formas, ¿será, Martín? Francisco, creo que me haces una pregunta dificilísima. Sí. Es tan complicado ponerse en los zapatos del resto, ¿no? Y de tener una visión como colectiva, como de ciudadanía. Yo personalmente creo que aquí nos estamos jugando el que haya elecciones dentro de 4 años o no las haya. Yo creo que es así de grave la cosa. Yo creo que tú preguntabas si la corrupción pesa. Yo creo que pesa, pero creo que no pesa tanto. Y ahí está la votación de Arauz, que representaba al movimiento que supuestamente es el que representa a su vez a la corrupción. Son N cantidad de variantes las que influyen en el voto, ¿no? Ahora yo personalmente, repito, yo creo que aquí hay un tema de democracia versus un modelo que lo que pretende es no salir del poder. Es un modelo que lo que quiere es buscar una impunidad por todo lo que ocurrió durante 10 años. Y si queremos hablar un poquito de ciudadanía y de sociedad, me parece que también hay una ciudadanía, una sociedad que de alguna forma ha normalizado todo eso. Yo siento que cada vez se ve lo que ocurrió en el Correato, que fue un modelo, un proyecto autoritario, cleptocrático, que no cree en la renovación, en la renovación por métodos democráticos. Yo creo que se ha ido normalizando, ¿no? Y en la sociedad existe como un olvido de eso. Creo que hay muchos líderes que también han normalizado aquello por protegerse en una supuesta objetividad, equilibrio, etcétera.
todo lo que pasó es parte de un proceso casi normal. Y creo que eso ha pesado mucho en el electorado. Y en el electorado ha pesado muchísimo la crisis económica, el pésimo gobierno de Lenín Moreno. No podemos olvidarnos de eso, que en cierta forma el mejor publicista del correísmo ha sido el propio gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Entonces, yo veo que es muy difícil, Francisco, ser capaz de entender el tema de la colectividad. Yo puedo hablar por mí a duras penas, pero es muy complicado, ¿no? Pero yo sí creo que aquí, en estas elecciones de abril, estamos votando porque hay elecciones en 4 años o no las vuelva a ver. Claro. Y Francisco, discúlpame que me tengo que despedir porque tengo una estamos en la... Sí, gracias Martínez. Les iba a plantear esta última ronda 2 temas, pero sí les pido a Lolo y a Santiago que... Santiago, tú nos hablabas de lo trivial que puede ser esto y hay asesores que les llevan a hacer esto, ¿no? A trivializar la política, a no tener un plan, a no garantizar una idea, sino que la gente no piensa en eso, tú decías, y en algunos casos exhiben que han tenido éxito en otros sectores y en otros países, esa trivialización, con lo cual han dañado la democracia y han dañado todo lo que es racional, pero una política de ideas parece que es indispensable que vuelva. ¿Piensas tú que Alianza País se podrá rejuntar nuevamente ahora que ya se va el presidente Moreno y comienzan a ver estos guiños de ojo en la asamblea de los que eran de Alianza País morenistas con los de Alianza País correístas? Si bien el electorado de ellos es 1.7, 1.8, digamos así, que vota por la señora Peña, ¿se juntarán nuevamente para defenderse? ¿Tienen intereses comunes? ¿Hay una visión sobre esto, Santiago? Sí, bueno, han ganado en otros países, pero también han perdido. Sí. También han perdido. Sí. A veces no sé si han ganado o han perdido más. A veces no sé si han ganado o han perdido más. Pero me da la... pero me da la impresión que esto de trivializar la política, que es lo que siempre hemos discutido contigo, precisamente, le hace un daño enorme a la democracia, le hace un daño enorme al país porque nos pone a discutir de cosas irrelevantes. Y como decía hace un momento, la gente se da cuenta de los temas. Se da cuenta quizás por vías distintas y cada persona tenemos lógicas de razonar diferentes, pero llegamos quizás al mismo punto. Entonces, pasando a la cuestión de Alianza País, yo creo que hay un grupo de Alianza País que efectivamente se fue con el correísmo, un grupo que se quedó esperando de algo más del gobierno que no obtuvo. El gobierno o el presidente Moreno estuvo con todos menos con el propio Alianza País, y seguramente ahora habrá un intento de retornar, ¿no? La devolución del proyecto de ley en estos días relacionado con el manejo del Banco Central da cuenta de aquello. El tema es que la gente del correísmo les conoce, pues, y se conocen bien entre ellos, entonces yo creo que poca oportunidad tendrán dentro de lo que es ahora Centro Democrático, que todavía no sabemos específicamente a quién le corresponde. Esa es otra gran pregunta, ¿no? No sabemos si es que Centro Democrático pasó a ser ya el partido de Rafael Correa, o si Centro Democrático sigue siendo el señor Jairal. Sigue siendo eventualmente de Jimmy Jairala, y ahí puede haber una serie de disputas entre los dos actores, o si Alianza País, entendida Alianza País como Rafael Correa, está pensando ya en la posibilidad de hacer su propio partido político. Yo supongo que la cosa va más bien por ahí, tener su propio espacio para tener absoluta libertad, absoluta capacidad para moverse y seleccionar a los candidatos y hacer su propia vida política. Entonces, en definitiva, yo creo que la posibilidad de que el correísmo regrese está presente. Claro. Yo creo que va a ser una segunda vuelta muy disputada, que va a haber poca diferencia en favor del que gane, sea el señor Arauz o el señor Lasso. Tengo la impresión que la tiene un poquito más fácil el señor Arauz por esta cuestión de la distribución de los votos que había mencionado, por el hecho de que el
gran electorado está en la costa y la costa es prioritariamente pro Arauz. En la sierra hay una mayor disputa, pero hay menos votos. Hay menos votos. Aunque ya ahora en Quito Y ya porque no. además les lleva... Claro, claro. En Quito gana, en Pichincha gana el señor Lazo, pero gana con poco, gana con 2 puntos más o menos. Entonces, la disputa yo creo que es más en la sierra, pero hay menos votos. Ese es el tema. En disputa. A eso me refiero. Pero la cuestión, yo insisto, creo que está para cualquiera de los dos con muy poco margen. Y en el caso de que sea el señor Arauz el que llegue, lo que uno podría esperar es que al no tener la fuerza del correísmo en sus primeros años, porque eso tampoco la tendrá, evidentemente, no es correcto. Está tan distante a eso, claro. Ojalá eso pueda servir eventualmente para que las decisiones políticas y las decisiones económicas no lleguen a tener la radicalidad de las decisiones del señor Correa. Ojalá, pero esa es simplemente es una apuesta ahí. Una ilusión claro. al aire, es un a lo que podría llegar a pasar. Es exactamente, nada más que eso. Les voy a pedir a los dos entonces cómo reflexionar como ciudadanos para que en estas dos propuestas, o sea, ¿qué le planteamos al ciudadano como ejercicio para escoger en estas dos? Ahora sí, como han dicho ustedes, están las cosas más claras, ya no son 16, ya no hay por dónde escaparse. No creo, personalmente no creo lo del voto nulo en el comportamiento de los electorados en el Ecuador, no ha dado buen resultado. Me parece que eso es bueno también, aunque a veces como ejercicio democrático eso podría ser un instrumento, pero parece que incluso el señor Noboa, el propio hermano de Correa, ensayaron para ver cómo quitaban votos a uno o a otro. Eso no se va a dar mayormente, pero cómo los ciudadanos, Lolo, revisamos lo que le conviene al país de estos dos candidatos. ¿Qué les preguntamos incluso, diría yo, Lolo? Bueno, yo pienso que más bien hay que averiguar cuáles son las preguntas que debe hacerse un elector. Me parece a mí que lo que no hacen los partidos políticos tiene que hacer el elector, que es introducir racionalidad en la política. Entonces las preguntas son: ¿cuáles son los problemas del país? ¿Y cuál es la mejor solución de las propuestas que hacen? Es una pregunta muy sencilla. Otra pregunta muy simple es: ¿cuál de los dos garantiza más democracia? Porque partamos del hecho de que queremos mantener la democracia. Y una tercera pregunta sería: ¿cuál de los dos garantiza más gobernabilidad, inclusión de los opositores y la posibilidad de hacer un gobierno para todos? ¿Qué son los elementos de racionalidad que se introducen en estas tres preguntas? Y decía que eso es una tarea que no hacen los partidos políticos. Lo que vemos en los partidos es cada vez más exasperante, más deprimente. Esto que ha ocurrido de Alianza País, la desafiliación del presidente, delata algo muy turbio ahí adentro, porque era un partido que no era partido, era un movimiento político que dependía totalmente de la autoridad de Correa, ni siquiera de ideas, de estrategias, de propuestas, de planes de gobierno, no, dependía absolutamente de la autoridad. Y Arauz no es Correa, no tiene esa autoridad para mantener unidos a todo el rebaño. Y lo que ha pasado ahora con Alianza País es que se delata que era un partido de conversos, que querían estar en el poder. Y el problema de los conversos es que una vez que traicionaron una vez, pueden volver a traicionar. En ese sentido, la unidad es difícil porque no van a ser confiables las lealtades de los que quieran volver.
Y lo que vemos entonces en definitiva es que los partidos políticos se atomizan en intereses, ya no de partidos, sino en intereses personales. El elector es el que tiene que establecer la racionalidad, eligiendo en base de preguntas sencillas y lógicas como las 3 preguntas que he planteado, Francisco. Claro, y entonces, Santiago, si esas preguntas podrán responderlos, está previsto un debate de los dos. Esas 3 preguntas que Lolo dice son sencillas, pero que conllevan toda una visión y el futuro de un país. Tienen esa gran visión. Claro, Lolo la pone ahí más fácil con su capacidad, pero son de la profundidad que requiere el momento. Santiago, ¿cómo reflexionamos desde la ciudadanía para eliminar lo tóxico que ha sido con 16? Ahora sí, ya con estos dos más concretamente, ¿cómo reflexionamos y qué exigimos, Santiago? Bueno, yo creo que hay un punto fundamental, va a ser en qué medida uno u otro candidato se tornan creíbles a la población. Yeah. Como habíamos dicho al inicio, no es suficiente con decir las cosas, sino con que el interlocutor te crea, en este caso el votante, y esa me parece que no es una cuestión fácil. Hay una cantidad de temas que ya fueron discutidos en la primera vuelta y que ya trajeron la atención y el apoyo tanto hacia el señor Lasso como hacia el señor Arauz. Esa votación ya no es necesaria seguirla abonando, digámoslo así, porque ya está, es tuya. Es otra la que está en juego, es la votación de Lasso, la votación de Hervas y la votación de Pérez. Y me parece que las dos votaciones tienen algo en común que debería ser el punto central de los dos candidatos finalistas, y esto es calle. La votación de Hervas y la votación de Yacu tiene calle, tiene pueblo, tiene vínculo directo con la población. Yo creo que ese es el punto, el punto central. Vincularse con la población y tener, insisto, calle. Esa no es una cuestión tan sencilla. No es una cuestión tan sencilla, porque no depende solo del candidato, sino de los asesores, de las bases. Y de cómo se movilice la gente, ¿sí? De la gente que está alrededor tuyo para movilizarte. Sí, sí. Exactamente. Hay gente, a veces en las redes sociales, tú encuentras gente que apoya a uno u otro candidato que en su afán de apoyar lo que hace es exactamente lo contrario, porque tiene unos comentarios tan excluyentes, tan xenófobos, tan racistas, tan clasistas, que lo único que, exacto, de lado y lado, que lo único que consiguen es que el votante diga, se asuste. No, si este señor o esta señora le sigue al candidato Lasso o le sigue al señor Arauz, yo no voto por esa persona, de ninguna manera. Entonces yo creo que eso les hace falta a las candidaturas en general, tener mucha mayor vinculación con el pueblo, con la gente, con el grueso del voto, que como había mencionado al inicio, no está en las clases medias, lo que se va a disputar, me refiero, sino que me parece está sobre todo en los sectores con más mayor depresión socioeconómica. Así es. Santiago, Lolo y Martín, que se nos fue, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos haciendo el seguimiento a ver los primeros pasos de los candidatos y por lo tanto contar con ustedes como sin duda siempre contamos. Quiero agradecer al licenciado y arquitecto Lolo Echeverría, al periodista Martín Pallares y al doctor Santiago Basabe, catedrático universitario. Muchas gracias a los tres, un buen día. A ustedes. Estén bien. Gracias. Gracias. Han estado con nosotros Lolo Echeverría, Martín Pallares y Santiago Basabe. Con esto estamos terminando el día de hoy. Nos encontramos mañana por la mañana para seguir en este diálogo, en esta búsqueda, como dice Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta mañana entonces.